Estimados, bienvenidos a la clase número 7 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Me voy a referir a el flujo del recurso dinero durante un proyecto. Bueno, vamos a recapitular un poquitito. Nosotros entendemos que un proyecto es un conjunto de actividades que se realizan para lograr un objetivo, ¿sí? Ese objetivo puede tener muchas dimensiones. ¿Mm? Dentro de esas dimensiones puede ser que se busque generar un ingreso, puede ser que se busque bajar un costo, aumentar algún beneficio que ya existía, puede ser que se busque una satisfacción, también puede ser que el objetivo sea potenciar una situación o empujar algo en alguna dirección, ¿ya? Pero de todas formas siempre se busca alguna suerte de beneficio. Ahora, cuando hablamos de, digo, la satisfacción o lo que podría ser potenciar una situación, me voy a referir a estos dos primeros que son los más extraños, cuesta entender de que alguien quiera realizar o alguna institución quiera realizar un proyecto donde no va a tener un ingreso, ¿sí? Pero veámoslo de la siguiente manera. Alguien va y le piden construir un monumento a una institución, alguna persona ilustre, no sé, ¿ya? No dice cuál es el beneficio. Hay satisfacción. Decimos que el proyecto, claro, tiene diseño, tiene todos los elementos que debería tener un proyecto, ¿sí? Se planifica, se ejecuta. Entonces uno dice, claro, se trata de un proyecto, pero ¿dónde está el beneficio económico? Tendría uno que darle como 100 vueltas hasta que encuentre un beneficio económico, pero en primera instancia podríamos decir que se trata simplemente de una satisfacción. Pero por el otro lado, podríamos colocar un ejemplo donde lo que buscamos es potenciar algo, empujar una situación hacia donde a nosotros nos tinque, pero no necesariamente eso quiere decir que vamos a obtener un beneficio. Voy a plantear el siguiente escenario. Piensen que llega alguna empresa de la que sea, puede ser una empresa minera, una empresa estatal, una institución, lo que sea, y deciden llegar a algún lugar como Los Loros y desarrollar un plan de capacitación para mujeres entre los 20 y los 50 años para que sean operadoras de maquinaria pesada. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué están haciendo eso? ¿Cuál es el beneficio económico? No se va a obtener una ganancia. ¿Mm? Estamos excluyendo situaciones donde aquellas mujeres tuvieran que pagar, ¿ya? Pero pensemos que derechamente se está entregando ese beneficio. Entonces uno puede decir, ¿cuál es el beneficio económico? No, pero lo que se busca potenciar seguramente es el desarrollo de las mujeres en ese lugar y poderles incorporar en algún momento a la industria minera o a la industria de la construcción, que podría ser aquel el caso. Es un ejemplo que no me lo he inventado, eso sí ocurre, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos escenarios donde nosotros podríamos decir, existen proyectos donde no se busca el beneficio económico, ¿sí? Ahora, por el otro lado están aquellos otros donde buscamos un beneficio económico, algunos derechamente es por obtener una venta del resultado del producto o una parte de ese producto del proyecto, ¿sí? ¿Cómo podría ser instalarse con un local comercial a vender comida? Se entiende que se va a generar un ingreso por una venta. O lo que podría significar para alguien llegar y construir un edificio que pretende venderlo. Es decir, se va a obtener un ingreso por la venta. Por el otro lado, también nos podríamos encontrar con situaciones donde lo que nosotros queremos hacer es que a través de un proyecto, que significa alguna modificación de algún proceso, se bajen unos costos de producción. Por lo tanto, lo que se busca al reducir esos costos es generar ingresos, pero por ahorro, ¿ya? No es directamente a causa del proyecto, no hay una venta, pero sí hay un ahorro. En otras circunstancias puede funcionar un poco al revés, aunque se trata de una variante de interpretación de lo mismo, que lo que se busca es aumentar quizás un ingreso. ¿Cómo podría ser? Quizás
optimizar algún proceso para que genere más resultados de los que se esperan. Por ejemplo, modificar alguna máquina para que produzca más. En este caso nos deja a mitad de camino entre el primer ejemplo que les puse de vender algo y el otro que podría ser ahorrar. Entonces tenemos esas variantes en términos de cuáles son los beneficios esperados de cualquier tipo de proyecto. Bien, si ustedes se fijan en la lista de reproducción que les entregué ayer, se darán cuenta que ahí me referí ya a los proyectos mineros. En esta circunstancia uno dice, bueno, en la minería todos los proyectos deberían generar ingresos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque existen proyectos en que la minería, por ejemplo, se hace cargo de solucionar asuntos de carácter ambiental o bien cumplir con su rol de responsabilidad social. Entonces, uno ve que hay muchas variaciones. No todos los proyectos tienen que generar ingresos. Tenemos muchas variaciones. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, respecto a eso, nosotros tendríamos también que intentar entender cómo fluye el dinero, porque ya hemos hablado de los potenciales beneficios o no beneficios. ¿Cuáles son los flujos de dinero de un proyecto antes de que este ocurra o mientras ocurra? Entonces, yo lo que voy a hacer, se los voy a mostrar y lo voy a ir explicando con una suerte de línea temporal sencilla, para resumir muchas de las etapas que nosotros ya hemos visto. Eventualmente podríamos decir que hay una etapa de preparación de los proyectos, otra etapa de implementación, hay un proceso que podríamos decir la vida útil, esto no corre en todo, ¿ya? Y una etapa de cierre. Esto es cuando nosotros hablamos de un proyecto, pero en términos de una vida larga, ¿ya? Es decir, aquellos proyectos que apuntan a generar valor, producto de una venta, producción de algún objeto, lo que sea. Podríamos encontrar algunas diferencias con respecto a aquellos que son de satisfacción, donde quizás podríamos encontrar algo, ¿ya?, relacionado con la vida útil. Por ejemplo, si construimos un monumento, quizás no estamos pensando en generar un cierre más adelante. ¿Sí? Si se trata de una cosa que tiene que ver con una satisfacción, tampoco. Si se trata de aquella situación donde nos referimos al caso de capacitar en el uso, o sea, en la operación de maquinaria pesada, tampoco tenemos una etapa de cierre. ¿Sí? Hay algunas donde simplemente terminan en la construcción de algo y podríamos decir que se cierran por acá, como podría ser el caso de un proyecto que simplemente aquí lo que tendríamos sería una venta, ¿ya? De quien construye un edificio con la intención de venderlo y no tiene que pensar en lo que viene más adelante. Y en el resto de situaciones todos más o menos operan con esto o con algunos de estos elementos. Bien, entonces, dicho de esta forma, vamos a pensar dónde tenemos nosotros beneficios. Los beneficios los vamos a marcar, siempre van a aparecer más o menos en este periodo de la vida útil, ¿ya? Eso es lo que hay que entender cuando se trata de venta y cosas por el estilo. Excluyamos aquellos otros ejemplos donde dije que no buscábamos eso. Ahora, donde nosotros tenemos algún nivel de costos, ¿sí? Vamos a decir el dinero, pero visto de manera como un flujo negativo, como un gasto, un costo, una inversión si quieren. Entonces, en la etapa de preparación nosotros tendríamos un flujo negativo, puesto que tenemos que pagar, investigar, realizar prospecciones, hacer entrevistas, hacer encuestas, diseñar y cosas similares. Hay costos que están asociados hacia eso. Hay que pagar por aquello. Luego tenemos aquella etapa de implementación donde nosotros comenzamos realmente a hacer una inversión, ¿sí? Habitualmente es como un punto, yo prefiero dejarlo como un lapsus de tiempo donde estamos, ese dinero que hemos cogido lo estamos gastando exclusivamente en que empiezan a ocurrir las cosas, en construir, en elaborar, en implementar, como quieran llamarlo, ¿ya?
Pero dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Debemos ser capaces de distinguir de que las variaciones son, o sea, son distintos tipos de costos. Entendemos que en ese proceso vamos a comprar cosas, vamos a pagar por permisos, vamos a pagar sueldos, ¿sí? Vamos a pagar por algunos consumibles. ¿Mm? A eso me refiero con esta etapa. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el proceso durante la etapa de la vida útil, donde mayoritariamente nosotros lo que tenemos son costos operacionales. Siempre ocurren aquellos costos operacionales. Ya voy a ir refiriéndome con más detalle a esto. Bueno, pero dentro de eso, nosotros también en algún momento, si es que hubiéramos pedido préstamo, en algún momento, por acá, algún préstamo, entonces estaríamos pagando de anualidades, ¿cierto? También podría ser que estuviéramos incluyendo vamos a hablar de pagos tributarios. No sé si el concepto está muy bueno, pero me refiero a aquellas cosas que tú no puedes eludir y tienes que pagar porque son permisos, son contribuciones, son obligaciones legales o contractuales con las que tienes que hacerte cargo durante aquel periodo. Bien, podríamos tener otras más, claro, como por ejemplo podrían ser algunas contingencias, ¿sí? Pero también podrían aparecernos otro tipo de costos, como podríamos decir una reinversiones, ¿ya? O algunos por modificaciones, que en sí mismo esto significa colocarse como otro proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos todas esas opciones de flujos negativos de dinero, es decir, dinero que tenemos que gastar nomás, ¿ya? En esta etapa. Ahora, si nos fijamos bien, yo siempre dejo esta parte que le llamo el cierre, que esto es una etapa donde en el caso de la minería está bastante claro, pero no sé si lo estará claro para otro tipo de industria. Pero siempre asumimos que tiene que haber alguna suerte de costo asociado al cierre de un proyecto cuando éste termine, del tipo que sea. Tengo la sensación, o la impresión más bien dicho, de que esto no está muy abordado en otras industrias. ¿Mm? Salvo en algunas donde se han definido como una suerte de proyectos que funcionan como campaña, donde eventualmente uno dice, bueno, en esa etapa de cierre lo que hago es agarrar mis cosas y me tengo que ir. Traten de entenderlo de esa forma. Imagínense que alguien se instalara, no sé, por una temporada en el verano, se instala con una suerte de centro de eventos desmontable en la costa. Entonces uno podría decir, fíjense que tiene esto. Alguien en algún momento estuvo elaborando, haciendo algunos cálculos, habrá hecho un estudio de mercado, lo que sea. Luego se dedica a comprar los equipos, se instalan con un domo, se van a colocar ahí afuera de Bahía Inglesa, dejan un lugar bastante bonito y colocan un casino, instalan para hacer fiestas, comedores, lo que sea. Imagínense que fuera eso. Y un momento mientras operan durante esos meses hasta que llega una etapa final donde otra vez tienen que entrar a desembolsar. ¿Mm? Y en este caso podríamos decir que otra vez aparecen como costos. ¿Sí? Pero también, y pongan atención con esto, podría ser que se genere alguna suerte de beneficio en caso de que, usando el ejemplo este domo de diversión que podríamos colocar ahí en Bahía Inglesa, podría ser que por un asunto de liquidación de excedentes. ¿Mm? Y en ese caso, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Diríamos, bueno, se generó un ingreso al final, porque se remataron aquellos componentes. Miren, yo esto lo he visto muchas veces, se da en algunas empresas grandes, también se da, existen remates.
Ahora, lo que ocurre es que algunas de estas cosas, como rematar componentes que ya no se están usando, no ocurre necesariamente al final de la vida de un proyecto. Esto perfectamente puede ocurrir durante la vida útil de un proyecto. Que lo que ocurre que a veces, cuando se realizan modificaciones, ¿ya? O una reinversión a causa de un proyecto, evidentemente que puede ser que se deshagan de algunos recursos y eso genera alguna suerte de ingreso. Ahora también tienen que considerar de que hay oportunidades donde algunas empresas lo que hacen es dan en parte de pago parte de la infraestructura de la que se quieren deshacer para poder adquirir otra. Entonces nos encontraríamos con una suerte de amortiguación, ¿ya? De aquello. Bien, esto es lo que tengo para el día de hoy y revisemos en Teams lo que he estado exponiendo. Nos vemos.